Sí, se organizó una agenda que ya comenzó el lunes 9 en la biblioteca del Club Juventud Agraria Colón, en la biblioteca La Bicicleta, donde se invitó a docentes de escuelas primarias de la zona para compartir una charla que fue dada a través de Meet por docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela de Historia. Un grupo de docentes, investigadores de la Escuela de Historia lanzaron hace un tiempo un cuadernillo que se llama Ciencias Sociales en la Escuela. Está destinado a la enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas primarias, y uno de los capítulos del cuadernillo está dedicado específicamente al 24 de marzo y a analizar el golpe de Estado del 76, y hubo una concurrencia bastante nutrida, incluso la inspectora de escuelas primarias, fue muy interesante. Esa fue la primera actividad. Hoy también, hoy se inicia también una serie de actividades en escuelas secundarias de la zona, se llaman Haciendo Memorias con Álbumes. Estas actividades se van a realizar entre el 17 y el 25 de marzo. Consisten en un trabajo que van a hacer docentes de las escuelas con álbumes que están, copias de álbumes que están en el archivo de la memoria de lo que fue la D2 en el pasaje Santa Catalina de Córdoba. Familiares de desaparecidos han elaborado a través del tiempo álbumes con la historia de estas personas, de su militancia, etcétera, y esos álbumes, una copia de esos álbumes están dispuestos para circular por las escuelas, y sobre eso se va a trabajar en esta actividad que se llama Haciendo Memorias con Álbumes. Por otra parte, hoy, martes 17, a las 19 horas, se va a desarrollar una actividad llamada La Memoria no se borra, que es una intervención que va a contar también con la presencia del equipo, del conjunto de cantoras que toda la comunidad ya conoce, en el cual se va a volver a repintar un pañuelo que está en la esquina que pertenece a la casa de Lenny Migotti, en recordatorio de Rodolfo García, en nombre de todos los 30.000 desaparecidos. Esa es la segunda actividad que hoy a las 19, la tercera, digamos, que hoy a las 19 se va a llevar a cabo. Esto continúa el jueves 19 a las 18 horas, se va a llevar a cabo en la biblioteca, La Bicicleta del Club Juventud Agraria Colón, una actividad que se llama Memoria de los Libros Prohibidos. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que durante la dictadura se hicieron racias en las bibliotecas. Racias quiere decir se sacaron de las bibliotecas, tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como de bibliotecas particulares, entre ellas la Biblioteca Córdoba, que de hecho estuvo realizando una actividad similar hace unos días, en la que está en la calle 27 de abril, y se quemaron todos aquellos libros que se consideraban peligrosos, digamos, porque podían llegar a tener, entre comillas, una tendencia de izquierda. Los libros que se quemaron fueron de los más variados, llegándose hasta la increíble situación de que se quemaron aquellos libros de matemáticas que tenían teoría de conjunto, ¿no? Porque el conjunto, la comunidad, sonaba peligroso. Esa es la actividad que se va a realizar el jueves 19. El viernes 20, en la Casa del Encuentro, en la Iglesia del 13, se va a llevar a cabo una actividad que se llama Memorias del Incilio. ¿Qué es esto del incilio? Es una forma de denominar lo que fue el exilio interno, porque durante la dictadura no solo hubo desaparecidos, sino que también hubo personas exiliadas, es decir, que tuvieron que irse del país, y hubo muchísima gente que dentro del país tuvo que dejar su profesión, trasladarse a vivir a otro espacio, porque corría peligro su vida. En ese sentido, la actividad está coordinada por la licenciada Nilda Fantini, que está llevando a cabo un trabajo de investigación sobre la temática dentro del contexto del doctorado de antropología que ella está realizando, y va a entrevistar a una de las personas que ella entrevistó para su trabajo, que es la licenciada María del Carmen Torres,
que es una militante de derechos humanos, y va a contar allí su experiencia sobre esto del incilio o el exilio interno, que tocó muchísimas personas, incluso cercanas nuestras, entre ellas, por ejemplo, Hilda Bustos, que tuvo que el padre llevarla a vivir a, creo que fue San Juan, digo, esto de perder su espacio por el peligro que corrían. Esa es la actividad del viernes 20. Sí, Patricia, te corto ahí, sí. Porque me parece muy interesante, porque siempre es como mencionabas antes, ¿no? Se habló mucho del exilio y no mucho del incilio, y bueno, o sea, por ahí la primera vez que se aborda esa temática, Sí. por lo menos de esta manera como lo estás planteando, ¿no? Bueno, esta persona que va a ser entrevistada en un conversatorio por Nilda Fantini, que es la licenciada María del Carmen Torres, ella es psicóloga y justamente fue una de las muchísimas personas que tuvieron que cambiar de profesión, cambiar de lugar de residencia, ¿por qué? Por el peligro que corrían, porque su vida estaba evidentemente amenazada. Y ella forma parte de un grupo que recién ahora se ha empezado a reconstruir, porque estas cosas llevan tiempo. Lleva tiempo elaborar lo que pasó, lleva tiempo, es como el caso, por ejemplo, de las mujeres que estuvieron, digo esto porque tengo compañeras que han estado, docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, que han estado detenidas del 85 hasta del 76, del 75 al 83, durante toda la dictadura, y ellas también elaboraron después, incluso escribieron un libro, Nosotras en Libertad, es decir, todos aquellos que no murieron, algunos pasaron por cárceles comunes, otros por centros clandestinos de detención, pero pudieron salir, y que están reconstruyendo sus memorias. En el caso del incilio, estas mujeres tienen una comisión dentro del contexto de lo que es el Archivo de la Memoria de Córdoba, en el que trabajan este tema, porque impactó enormemente en toda esta gente que por un larguísimo periodo, porque la dictadura, recordemos nosotros, se extendió desde el 76 al 83, bueno, tuvieron que cambiar su vida, ¿no? Esa es una de las actividades del día viernes 20, la del incilio. Bien. El domingo 22, a las 20 horas, en el cine de la Agraria, se desarrolla la actividad Memoria, Cine y Fogón, porque va a terminar con un fogón, donde se pasa el documental Norita, que es la vida de Nora Cortiñas, una de las madres fundadoras de Plaza de Mayo. El lunes 23 hay una intervención en Los Plátanos, llamada Los Plátanos de la Memoria. Es una intervención que vamos a hacer en los plátanos, en las esquinas de los semáforos. Eso se va a hacer a la noche para que sea visible durante el día. Y la última actividad es el martes 24, es una actividad organizada conjuntamente por el Grupo Nativas, la Mesa de Derechos Humanos y la Municipalidad de Colonia Carolla, donde se va a inaugurar en la calle 52 Norte el Paseo de la Memoria. Esta actividad va a ser a las 10 de la mañana de ese martes 24 y va a terminar la actividad en el Parque Bernardo Hughes. O sea, va a ser al inicio de eso. Los gente de Nativa ha hecho todo un trabajo, viene haciendo todo un trabajo de plantar árboles nativos, recuperar y cuidar en ese espacio, y bueno, allí se va a colocar una cartelería que la Municipalidad de Colonia Carolla ha realizado, y se va a hacer ese acto a las 10 de la mañana. Y bien, allí terminaría, bueno, con la marcha que se hace en Córdoba el 24 por la tarde. Bien. Esas son las actividades. Bien, entonces lo del martes, si bien se está anunciando de que va a ser ahí entre Avenida San Martín y la 43, me decís que incluye también la recorrida y llegar hasta ahí al Parque Bernardo Hughes frente al cementerio.
frente al cementerio. Y allí la gente de la comunidad Angelelli, que son los encargados de la Casa del Encuentro, van a leer algunas palabras, porque Bernardo fue también uno de las personas que tuvo que exiliarse en la época de la dictadura. Recordemos el asesinato de los 11 religiosos en Buenos Aires, cuando Astiz se había infiltrado en ese grupo, y a partir de allí Bernardo fue enviado fuera porque, evidentemente corría peligro su vida, y fue uno de los primeros en formar parte de los organismos de derechos humanos, así que, también se lo va a recordar. Patricia, ¿hay algún lema? Son 50 años del golpe, justamente, y ahí también te pido alguna reflexión, no sé si querés hacerlo de manera personal o en nombre de la Mesa de Derechos Humanos, sobre, esto, ¿qué crees que le falta hoy a la sociedad para... Porque cada vez por ahí, no sé, hoy las redes sociales es como que marcan mucho el ritmo o el humor social, cuando no debería ser así, pero sabemos que ocurre así. ¿Qué crees que le falta a la sociedad todavía a 50 años del golpe como para entender lo impactante que fue ese golpe del 76 y que por ahí hasta genera que algunas personas masivamente, abiertamente, mediáticamente, lo reivindiquen al golpe también, ¿no? Que es lo que está también sucediendo en algunos programas o en las mismas redes sociales? Bueno, es un tema complejo para tratarlo de forma rápida. Lo primero que hace falta, creo yo, es reflexionar. Esta palabra que usamos poco y que las redes nos impiden usarla porque son rápidas, porque son de impacto, porque están buscando a través de estos algoritmos que dejemos de pensar, ¿no? Yo estoy convencida de que las redes lo que hacen es quitarnos el pensamiento crítico, en gran parte las redes, ponernos a reflexionar, a considerar esto con detenimiento para comprenderlo, a buscar explicaciones de por qué sucedió, a formarnos una opinión, ¿no? A entender que no es posible, que es la única forma de no repetir las historias, y en ese sentido nuestro país suele repetir historias bastante, es conocerlas. Y, hay toda una corriente de negacionismo que es evidente, que no es nuestra solamente, que se da también en otros países, con el avance de las derechas, de estos sectores de derecha que niegan los muertos en la Guerra Civil Española, que niegan los muertos de Pinochet, entre ellos el actual presidente que acaba de ser electo en Chile. Lo que yo quisiera decir respecto a eso es que hay que reflexionar sobre eso para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué quiero decir con esto? Esos muertos existieron, esa represión existió, y las pruebas son absolutamente contundentes. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar solo algunos ejemplos. En nuestro país funcionaron más de 300 centros clandestinos de detención, a donde fueron llevados un sinnúmero de personas de diferentes guerrilleros, activistas sindicales, trabajadores, estudiantes, intelectuales, periodistas, religiosos, artistas, familiares de desaparecidos, etcétera. Claro, no eran solamente los que... No era solamente los que ponían... La guerrilla... Eso, no, ahí está. La guerrilla que ponía bombas, tenemos que pensar que este proceso de violencia política que se dio en la década del 70, sería muy largo ubicarlo dentro de su contexto. Este proceso de violencia política
que es injustificable, porque la violencia política no se puede justificar, por lo menos desde mi perspectiva, no se puede justificar, es decir, no estoy justificando la lucha armada, estoy justificando quizás los ideales de ese sector, porque hay que ubicarse en lo que fue la década del 70, la teología de la liberación, el cordobazo, la idea de que podíamos acabar, de que podíamos tener un mundo mejor, de que, etcétera, etcétera. Sería muy largo denunciar porque fue una década muy fuerte en ese sentido, lo cual no implica reivindicar la lucha armada, pero sí entender el pensamiento y los ideales. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Porque es muy importante, no es una diferencia menor, es una diferencia importante. Esa violencia política que comenzó antes del golpe del 76 con la AAA, con el Comando Libertadores de América y con el decreto presidencial de una presidenta democrática que hablaba de aniquilar la subversión, se extendió en toda América Latina. Recordemos que, porque también eso es muy importante, no fue el nuestro el único golpe de Estado. Primero se dio el golpe de Estado de Pinochet en Chile, luego se dio el golpe de Estado en Brasil, posteriormente el golpe de Estado en Uruguay, la dictadura de Stroessner, la larga dictadura de Stroessner en Paraguay, y el golpe de Estado en Argentina, totalmente coordinados por un plan que todos conocemos, que es el Plan Cóndor. Y en total inteligencia y coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es más, que Ricky Kissinger cuando vino acá dijo claramente, hagan las cosas rápido. Y el tema de la desaparición de personas fue un tema que se discutió y se consensuó. Esto fue una acción absolutamente planificada, el hacer desaparecer los cuerpos. Sería muy largo y no puedo seguir muy larga la entrevista porque los cansaría, pero digo, estamos hablando de pruebas. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de más de 300 centros clandestinos de detención, estamos hablando de más de 400 niños apropiados, de los cuales la prueba más palmaria es que hoy, 50 años después, tenemos recuperados a 140 nietos y nietas. ¿Qué más prueba que fueron privados de su identidad y adoptados de manera absolutamente ilegal en el periodo de la dictadura? Tenemos 80 cuerpos que encontró uno de los enterramientos masivos en el cementerio San Vicente, el equipo argentino de antropología forense, 80. 140 cuerpos que se han encontrado, que también trabajó el equipo argentino de antropología forense, en el Pozo de Vargas, en Tucumán. Y tenemos pruebas documentales, tenemos no pruebas documentales solo nuestras, sino pruebas documentales del Vaticano, del Departamento de Gobierno de Estados Unidos, que reconocía en el 88 la existencia de 20.000 desaparecidos. Eso está en documentos. Lo que la gente tiene que entender, a mí me tocó, con un equipo de investigación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, en el caso del juicio Menéndez III, que es el último juicio que tenía a 700 víctimas y más de 48 acusados, nos solicitaron a nuestro equipo de investigación, por Norma San Nicolás y otras personas más, que lleváramos adelante el ordenamiento de la documentación de prueba para llevar a cabo el juicio. Bueno, fue impresionante. Esto está en el TOF, en el Tribunal Oral Federal número 2, ahí en Parque Sarmiento. Lo que quiero decir con esto, y podría seguir con muchos más ejemplos, es que no podemos negar que el terrorismo de Estado existió. Un Estado que utiliza su fuerza contra los mismos ciudadanos, los despoja de todos los derechos y también de la vida, se convierte en terrorista cuando hace uso de la tortura, el asesinato, oculta información, crea un clima de miedo, margina el poder judicial y manipula descaradamente la opinión pública. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que tenemos que reflexionar sobre los discursos negacionistas. Y también tenemos que reflexionar sobre este hecho de que, de nuevo con los desaparecidos. Claro que sí. Como vamos a seguir insistiendo con el caso de Malvinas, que fue una guerra por una causa justa que era Malvinas.
en el 82, pero que se hizo sin tener en cuenta ningún contexto internacional, cómo Estados Unidos se iba a enfrentar a su principal aliado de la OTAN, que era Inglaterra, y se mandó a morir a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los conscriptos que no tenían ninguna. Las cosas no se olvidan, no se olvidará San Juan, no se deben olvidar. Los ciudadanos no debemos olvidar, porque si olvidamos, cometemos los mismos errores. Y otra cosa que me preocupa muchísimo son los discursos de violencia. La violencia discursiva. La violencia discursiva genera violencia. Aprendamos de aquellos organismos de derechos humanos que sin violencia, madres, abuelas, han llegado hasta hoy y siguen en esa lucha por recuperar lo que falta. Entonces, y el último ejemplo, el más quizás tan dramático, son los 12 primeros restos que se han encontrado en el campo cercano a La Perla, que ha encontrado el equipo de antropología forense y otro grupo de personas que están trabajando. Esas personas asesinadas en La Perla, los desaparecidos de La Perla, fueron enterrados en una fosa común y antes del golpe fueron removidos con palas sus restos en un enorme espacio. Eso se pudo saber por los cambios del terreno, o sea, sería larguísimo de explicar. Pero por un diente se pudo identificar a las mellizas de San Francisco. Estoy diciendo estas cosas tan crueles. Estoy diciendo que uno no puede quitarle el cuerpo a alguien. Y estoy diciendo que el gobierno militar podría haber arrestado, podría haber juzgado a las personas que consideraba que violentaban. Y estoy diciendo militar, pero también digo civil, porque hubo empresas, el caso más paradigmático quizás es el de los ingenios de los Blaquier en Tucumán, que elaboraron Ford, Mercedes-Benz, listas de trabajadores que eran los delegados gremiales, ¿sí? Y se las entregaron a la fuerza de seguridad para que los hicieran desaparecer, porque la gran parte de los que desaparecieron fueron delegados gremiales, gente que jamás tomó un arma. La guerrilla estaba desarticulada en el 77, ¿sí? Y se siguió con este plan, ¿por qué? Porque sirvió para aplicar las políticas económicas neoliberales de Martínez de Oz, que trajeron destrucción de la industria, economía absolutamente especulativa con un dólar barato, desocupación. No voy a seguir porque sería largo. Pero digo, por favor, memoria. Y esto no se trata de tener una ideología u otra, de ser radical, peronista, comunista, qué sé yo, socialista. Es ser ciudadano, es saber lo que nos pasó, nada más, nada más. Acá no tenemos que enfrentarnos, acá tenemos que entender que esto nos pasó, nada más. No sé si se entiende. Oh, clarísimo, Patricia. La verdad que hacía bastante que no escuchaba una respuesta por ahí tan contundente y tan objetiva también, ¿no? Porque justamente es como decís, no se trata de ideología o de agrietar más todavía lo que hoy es el país. No, mijo, no, porque la grieta también sirve para quienes los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Si entre ellos no se unen, los devoran los de afuera. No debe haber otra cosa más cierta que esa. Uh-huh. Entonces, bueno, de eso se trata y por eso hacemos estas actividades y por eso reivindicamos la memoria y me parece que acá no debe haber enfrentamientos entre quienes. No, tenemos que entender que eso nos pasó y hablan muchas veces de historia completa. Por supuesto que la historia tiene que ser completa. Y quiero recordar que cuando Alfonsín hizo el juicio a las juntas, el primer juicio a las juntas, después del informe de la CONADEP, publicado en ese conocido libro Nunca Más, juzgó también a la guerrilla, ¿sí? O sea, no se juzgó solo a los militares, sino a los que quedaban vivos o en el país de la guerrilla, que habían llevado adelante la lucha armada. Quiero decir que esto de la historia completa, la historia, claro que siempre tiene que ser completa, siempre.